Y otro viernes más, principio de mes, queremos dedicarlo de forma especial a seguir orando por la misión, a seguir orando por el evangelismo y también por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo por causa de la fe. Y estos viernes que dedicamos para pensar en estas cosas nos sirven para refrescar y para recordar que, pues, como pueblo de Dios tenemos una misión que cumplir. Como pueblo de Dios tenemos un trabajo que hacer en este mundo. En este caso, os animo a que busquéis Primera de Pedro, capítulo 2. Hace unas semanas, hablando de Ruth, de Boaz, estuvimos viendo la importancia de cuidar nuestro testimonio. Y estuvimos en ese caso hablando específicamente de la virtud de la prudencia, ¿no? Cómo la prudencia nos ayudaba a cuidar nuestro testimonio. Hoy volvemos a esta idea de cuidar nuestro testimonio, pero lo vamos a hacer un poco de una forma más amplia y vamos a ver un pasaje que nos anima a proclamar la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, leemos primero los versículos del 9 al 10, conocemos de memoria, pero vamos a leerlos. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Conocemos este pasaje, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, nos encanta porque nos recuerda cómo nos considera Dios, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es bonito, ¿no? Pensar cómo Dios nos ve así, porque nosotros nos miramos a nosotros mismos y pues lo último que vemos es aquí una nación santa, un linaje real, etcétera, etcétera. Pero Dios ve a su pueblo de esta manera. Pero lo que vemos también es que esta concepción del pueblo de Dios va ligada a un propósito. Somos eso, somos nación santa, real sacerdocio, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Lo que hemos leído en el versículo 9. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos entonces las virtudes de Dios. Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz, nos ha adquirido como pueblo para que le demos a conocer, para que anunciemos sus virtudes y entonces la gente le aprecie, le ame y se entregue a Él y le glorifique como se merece. O sea, esa es nuestra misión y nuestro propósito como pueblo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo damos a conocer las virtudes de Dios? Pues nos vamos a centrar en los dos siguientes versículos y vamos ahí a ver dos formas de anunciar las virtudes de Dios. La primera forma que vamos a ver es abstenernos de las pasiones carnales. Versículo 11, dice así: Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Vemos esta conexión. Ha dicho antes Pedro que estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios y seguimos viendo en el texto cómo lo podemos hacer. Primera cosa, abstenernos de los deseos carnales. Si queremos mostrar al mundo que tenemos a un Dios virtuoso y magnífico, hay cosas que no tenemos que hacer. Hay actitudes que no debemos mostrar. Pedro, pensad en Pedro y en los receptores originales de esta carta, pues vivían, como ya hemos visto también en Apocalipsis y en otros lugares, ¿no? En medio de una sociedad muy libertina, una sociedad donde era pues normal
participar en fiestas donde se daba rienda suelta a las pasiones más bajas, ¿no? Como borracheras, como desenfreno sexual y otras cosas. Y un cristiano en ese contexto muchas veces estaba como entre la espada y la pared en el sentido de, bueno, ¿participo o no participo? Porque el no participar de estas cosas, pues muchas veces significaba aislarse, significaba rechazo social, significaba incluso pues, sufrir a nivel económico. Abstenerse de las pasiones carnales podía implicar una vida más complicada. Por supuesto, también el cristiano no es que luchara solo contra su deseo de estar incluido en la sociedad, sino que el cristiano luchaba contra sus propias tentaciones, contra su vieja naturaleza, contra el pecado con el que todavía los cristianos luchan, ¿no? Sabemos que los cristianos hemos sido hechos criaturas nuevas, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pero el Nuevo Testamento, el Señor también nos enseña que aún no somos lo que seremos, ¿verdad? Aún luchamos contra el pecado. Por muchos años que llevemos en la fe, por mucho que conozcamos la Biblia y al Señor, todavía tenemos lucha y brega contra nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Pues porque todavía vivimos en un cuerpo que está afectado por el pecado, todavía vivimos en un mundo que está afectado por la maldición del pecado. Pero el Señor nos está trabajando y estamos siendo santificados en Él. Ahora, ¿cuál era parte de la misión de estos primeros cristianos que vivían en medio de esta sociedad pues tan complicada para ellos? ¿Cómo ellos podían anunciar las virtudes de ese Dios tan maravilloso que tenían? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros también? Pues, en parte, podemos anunciar estas virtudes de Dios absteniéndonos, renunciando, desechando las pasiones carnales. Ahora, ¿qué son las pasiones carnales? Pues cuando oímos esta frase ya automáticamente nos vienen a la mente pues adicciones, lo que hemos dicho antes, ¿no? También cuestiones de inmoralidad sexual y podrían ser otras cosas, las típicas que nos vienen a la mente. Y sin duda, la Biblia, sin duda, el autor de estas palabras está señalando a esas cosas como pasiones carnales y son cosas que los cristianos tenemos que dejar a un lado. Pero podríamos decir que esto de las pasiones carnales es más amplio que estas cosas, es más amplio que el sexo y las adicciones. Algunas pasiones carnales quizá pasan más desapercibidas, pero no dejan de serlo, porque son pasiones desordenadas que necesitan ser erradicadas si queremos anunciar las virtudes de Dios. El amor al dinero, por ejemplo, puede ser una de ellas, ¿no? Algunos pueden tener tanta pasión por el dinero de quiero acumular, quiero tener más, quiero ahorrar hasta el extremo para tener un buen colchón y estar tranquilo. O al revés, ¿no? A algunas personas la pasión desordenada es derrochar el dinero en un montón de tonterías que realmente no son útiles o quizá no son apropiadas para la situación económica de la persona. Pasiones carnales también pueden mostrarse en nuestra vida, pues podemos hablar del orgullo, podemos hablar del deseo de atención, de la falta de perdón, de la murmuración. A veces son cosas muy tontas. Yo me acuerdo jugar en un equipo de fútbol de una iglesia y hacíamos una liga contra otras iglesias. Y, a ver, era un poco vergonzoso ver cómo algunos cristianos, no Cristiano Ronaldo, algunos cristianos de la iglesia, pues se comportaban jugando a fútbol, como si les fuera la vida, como si les pagaran 1 millón de euros o algo así. Realmente daba pena porque ¿qué veías ahí? Esa pasión carnal de la competitividad, de quiero ganar o quiero destacar, etcétera, etcétera. Y eso son cosas tontas, pero a veces pueden ser en cosas importantes, en relaciones con nuestros familiares, relaciones dentro de la iglesia. Las pasiones carnales son un obstáculo para anunciar las virtudes de Dios.
¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, por un lado, identificar cuáles son nuestras pasiones carnales, porque es fácil decir, no, hombre, yo ni me emborracho, ni me voy con cualquiera a la cama y ya está, ¿no? Entonces yo no tengo esos problemas. No, estudiemos la palabra y veamos que cada uno de nosotros lucha con ciertas pasiones carnales, con ciertos pecados que no estamos consiguiendo vencer. No porque no podamos, sino porque principalmente no queremos. Ahora, ¿es algo fácil luchar contra nuestras pasiones carnales? No lo es fácil porque el mismo texto nos habla de que es una batalla, que estas pasiones batallan contra el alma. Entonces, no nos queremos engañar y decir, no, hombre, esto es solo cuestión de fuerza de voluntad y ya está, di que no y punto. Entendemos que hay una lucha, entendemos que hay un enemigo que nos quiere perjudicar también, pero es importante que entendamos también que no estamos solos en esta lucha. Podemos luchar contra las pasiones carnales, podemos renunciar a ellas para poder anunciar las virtudes de Dios, porque el mismo Dios es quien nos acompaña. El mismo Dios es el que nos ayuda en esta lucha. Primera de Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Si estuviéramos solos luchando contra nuestras pasiones carnales, nos podríamos olvidar de anunciar las virtudes de Dios, porque no seríamos capaces. Pero la palabra nos dice que es el mismo Señor el que está luchando con nosotros. En caso de tentación, Dios promete que Él da una salida. Claro, entonces, si caemos en la tentación, no es porque no somos fuertes, no es porque no somos capaces de decir que no, es porque no hemos querido. Gracias al Señor podemos decir que no a la pornografía, podemos decir que no a insultar y faltar el respeto a los demás, podemos decir que no a mentir para quedar mejor que nuestros compañeros de trabajo. Podemos decir que no al pecado y podemos abstenernos de estas pasiones carnales porque es Dios el que está con nosotros. Entonces, primera forma de anunciar las virtudes de Dios es dejando de hacer ciertas cosas, dejando o luchando contra nuestras pasiones carnales, por supuesto, siempre con la ayuda de Dios. Segunda forma de anunciar las virtudes de Dios, dice el texto, o podemos ver en el texto, que es con buenas obras. Dar buen testimonio no consiste solo en no hacer ciertas cosas, sino que dar buen testimonio consiste también en hacer otras cosas. Dejamos de hacer algunas, pero las dejamos para ocuparnos en hacer buenas obras. Versículo 12 dice así: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, o sea, aquí estamos viendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no tengan nada legítimo que reprocharnos, porque reprocharnos reprocharán igual, pero si mienten, pues ya está, no pasa nada. Entonces, tenemos esta conducta irreprochable, pero dice después, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, no hacemos esas cosas, pero hacemos buenas obras para que las consideren y para que glorifiquen a Dios. Para dar a conocer a este Dios tan virtuoso, a este Dios tan maravilloso que tenemos, es necesario que nosotros también mostremos sus virtudes, ¿verdad? Dice una frase que la forma más sincera de halago es la imitación. Si yo hoy me corto el pelo de una manera y alguien dice aquí, pues me encanta tu corte de pelo, es un halago, ¿verdad? Pero si la semana que viene con el mismo corte de pelo, es un halago superior, ¿verdad? Os digo los que pueden, ¿eh? Aquí no miro a nadie, ¿vale?
¿Me entendéis? Imitar es la forma más grande de halagar y quizá imitar es la forma también más grande de adorar al Señor, imitar cómo es Él. Obviamente hay cosas de Dios que no podemos imitar. ¿Quién es de aquí omnipresente? Creo que nadie, ¿verdad? Los que no están menos. ¿Quién de aquí es omnisciente? Bueno, quizá alguno es muy bueno intuyendo, pero nadie es omnisciente. Hay cosas de Dios que no podemos imitar, pero hay otras cosas que sí podemos. Tenemos un Dios amoroso, nosotros podemos tratar con amor, podemos ser pacientes, misericordiosos con los demás. Podemos ser generosos con nuestras posesiones, con nuestro tiempo. Podemos ser justos en la forma en la que hacemos nuestro trabajo, en la forma en la que tratamos a nuestros familiares. Hay muchas formas en las que podríamos estar anunciando estas virtudes de Dios al mundo. Y si nos faltan ideas, pues abrimos la Biblia, nos vamos a Mateo 5, al Sermón del Monte, y ahí sobran ideas de cómo anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Podemos amar a nuestros enemigos, podemos mantenernos fieles en nuestros matrimonios, podemos cumplir con los mandamientos de Dios y practicar nuestra fe de una forma íntegra y coherente. ¿Cómo puedes tú anunciar las virtudes de Dios con buenas obras? Bueno, si tu Dios es paciente, pues tú puedes tener paciencia quizá con tu mujer o tu marido, que seguramente es el que o tus hijos, son los que más ponen a prueba tu paciencia. Quizá tu jefe es el que más te molesta. Bueno, muéstrale paciencia a él. Dios es un Dios que ayuda también. La Biblia le describe como el ayudador. ¿Por qué no te muestras ayudador a tus compañeros de trabajo? A veces, por querer salir justo a la hora, pues dejamos un mal testimonio. No digo que hagas horas extras gratis, pero a veces un día puntual hacerle un favor a un compañero, oye, no es un mal testimonio, ¿cierto? De la misma manera, puedes acercarte a tus vecinos y preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo la vida? Si no los conoces, puedes presentarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Hace poco, esto es para vergüenza mía, lo hizo un vecino nuevo que se mudó donde estábamos, nos trajo una plantita, ya ves tú, la tontería. Teníamos que haber sido nosotros los cristianos que hubieran ido los primeros a darle la bienvenida y decirle, ¿cómo os podemos ayudar? Si nuestro Dios es generoso, si nuestro Dios es hospitalario, también nosotros podemos invitar a gente a comer, hacer regalos y bendecir a los demás. Tomemos en serio entonces la necesidad de hacer buenas obras, porque para Dios son muy importantes. Insistimos, lo hemos dicho muchas veces, las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, las buenas obras no nos hacen merecedores de nada, no estamos compensando lo malo que hemos hecho con lo bueno, no. Nuestras buenas obras son una respuesta de gratitud a la misericordia y a la gracia de Dios, pero no por ello dejan de ser importantes. En Efesios 2, un pasaje que nos habla muy claro de que nuestra salvación es solo por gracia, solo por la fe, también nos dice lo siguiente, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, estas buenas obras son tan importantes que Dios las preparó de antemano para que las practicáramos, para que anduviéramos en ellas. Igualmente también tenemos que recordar que las buenas obras no son el Evangelio, no son el mensaje del Evangelio. Hay esta frase famosa de predica el Evangelio y si hace falta usa palabras. Me parece chula, ¿no? Entonces hace pensar y todo eso, puede tener su sentido, pero lo cierto es que no podemos confundir nuestras buenas obras con el mensaje del Evangelio. La gente necesita saber que es pecadora, que está perdida, que espera un juicio de parte de Dios y que si no se arrepienten, pues se enfrentarán a ese juicio.
Pero obviamente tienen que saber que Jesús es quien se ofrece para salvarlos. Jesús es el que muere en una cruz para liberarlos de sus pecados y es el que resucita, demostrando la veracidad de sus promesas. Todo eso regalando una magdalena, la gente no lo puede intuir, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer buenas obras, pero obviamente tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Igualmente hoy nos estamos centrando en la importancia de las buenas obras y estas buenas obras son un adorno del mensaje. No son el mensaje, pero son un adorno necesario también o importante de este mensaje. Mateo 5, 16, dice así Jesús: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parece que Pedro estuvo atento ese día en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y se le quedó esta idea, que haga buenas obras para que la vean y glorifiquen a mi Padre Celestial. Esperemos que a nosotros también nos quede claro este mensaje, que es importante que anunciemos las virtudes de Dios. Por un lado, absteniéndonos de las pasiones carnales y por otro lado, haciendo buenas obras para que otros las vean y glorifiquen también a nuestro Padre. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos a pedir que 2 hermanos podáis orar en respuesta a este mensaje y luego continuaremos con él.